hablemos de uno de los villanos más conocidos de la historia. Pero su final, bueno, ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay una contradicción enorme en el corazón mismo de su relato. Ok, este es el plan. Vamos a meternos de lleno en el misterio de sus dos muertes. Veremos qué dicen Mateo y Hechos, cómo la leyenda fue creciendo con el tiempo y, lo más importante, por qué existen estas versiones tan distintas. Hay una lección clave sobre la codicia y un propósito detrás de cada relato. A ver, el problema salta a la vista desde el principio. La Biblia nos da dos versiones sobre la muerte de Judas y digamos que no se parecen en nada. Y fíjense en esto. No es solo que una dice que se ahorcó y la otra que se cayó. No. Los detalles son totalmente distintos. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Por qué el campo se llama campo de sangre? Todo cambia según quien lo cuente. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible? ¿Acaso uno de los dos relatos está mal? ¿O quizás estamos enfocándonos en la pregunta equivocada? Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Primero, vayamos con la versión de Mateo. Esta es una historia que se enfoca muchísimo en la culpa y en la conexión con la profecía. Aquí, según Mateo, a Judas le cae el peso del mundo encima. El remordimiento lo consume, tanto que intenta deshacerse del dinero, lo tira en el templo y, bueno, después va y se ahorca. Es un final trágico, totalmente impulsado por la culpa. Pero aquí hay una clave importantísima. Esta historia no sale de la nada. Para la gente de la época, especialmente para la comunidad judeocristiana a la que le escribía Mateo, esto le sonaba muy familiar. Es casi un calco de la historia de Agitofel del Antiguo Testamento, otro consejero que traicionó a su rey, el rey David, y que también terminó ahorcándose. Esto no es ninguna casualidad. O sea que, para Mateo, el foco no es tanto el suicidio de Judas, sino el dinero. Lo llama dinero de sangre una y otra vez. ¿Por qué? Porque su objetivo es señalar a los sacerdotes del templo. Es una forma de decir, ellos también son responsables. Ok, ahora cambiemos de chip completamente. Vamos a la segunda versión, la del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos pinta un cuadro, bueno, muy diferente. En esta versión, olvídense del arrepentimiento. Aquí no hay culpa ni remordimiento. Lo que hay es una muerte súper gráfica, espantosa, casi cinematográfica. Judas cae, su cuerpo se abre, es un castigo, un juicio divino en plena vista de todos. El mensaje aquí es otro, ¿verdad? No se trata de la psicología de un traidor, es más bien una lección moral, una especie de advertencia. Esto es lo que pasa cuando te opones al plan de Dios. Un final terrible para un villano, como para que no queden dudas. Y si pensaban que esas dos versiones eran distintas, esperen a ver lo que pasó después, porque la leyenda de Judas no se quedó ahí. Con el tiempo, las historias sobre su muerte se volvieron, mucho más raras y grotescas. Por ejemplo, Papías, uno de los primeros escritores cristianos, cuenta una versión bastante repulsiva. Describe a un Judas que se hincha, pero se hincha a un nivel descomunal, tan grotesco que apenas podía ver. Un final horrible. Y luego tenemos esto, del Evangelio apócrifo de Nicodemo, que ya parece un cuento de terror popular. Judas llega a su casa, le dice a su esposa que se va a matar porque Jesús va a resucitar y a castigarlo. Ella, burlándose, le dice que es más fácil que el pollo que está cocinando resucite. ¿Y qué creen que pasa? Exacto, el pollo asado se levanta y canta. Después de eso, Judas sale corriendo y se ahorca. Ok. Un pollo que resucita, un cuerpo que explota, otro que se hincha. ¿Qué está pasando aquí? Claramente, el objetivo de estas historias no era dar un reporte forense exacto. Hay algo más, una lección muy poderosa que se quería enseñar. A esto se le llama una función pedagógica. Es decir, se usa una historia no para contar hechos, sino para enseñar algo. En este caso, para advertir sobre un pecado muy concreto. Y para entenderlo, hay que pensar como la gente de esa época. En el mundo antiguo, la codicia no era solo un defecto moral. Se veía literalmente como una enfermedad física. Escritores de la talla de Plutarco o el médico Galeno hablaban de cómo la avaricia podía afectar el cuerpo. Así que cuando Papías describe a Judas hinchado, no lo hace solo para asustar. Está usando una imagen que su audiencia entendía perfectamente. La hidropesía
Esa hinchazón por líquidos se asociaba con los excesos y la falta de control. La hinchazón física de Judas era el reflejo de su enfermedad espiritual, la codicia. Y aquí es donde todo cobra sentido. Cada versión de la muerte de Judas es como una herramienta, ¿saben? Cada una fue creada con un propósito claro y para un público diferente. Pensemos, Mateo, con su historia del ahorcamiento, le habla a una comunidad judio-cristiana. Hechos, con esa muerte terrible, le habla a un público más amplio, dejando claro que Dios castiga el mal. Y las historias apócrifas, con esa hinchazón grotesca, son la advertencia máxima, casi una fábula sobre los peligros de la codicia. 3 versiones, 3 mensajes. Así que, al final, no se trata de una contradicción histórica que haya que resolver. No es un error. En realidad, es todo lo contrario. Es un ejemplo perfecto de cómo se usa una historia para transmitir ideas teológicas profundas. Esto nos deja con una idea para reflexionar. ¿Y si la historia del fin de Judas no es tanto un registro de lo que le pasó a él, sino más bien un espejo? Un espejo que nos muestra los valores, las lecciones y hasta los miedos de las personas que contaron su historia a lo largo de los siglos.